Bienvenidos a No Mires Atrás. Hoy comenzamos con una historia que me contaron cuando era un chaval. En un pueblo perdido en las montañas, había una casa que todos evitaban. Los ancianos del lugar hablaban de ella como si fuera un ser vivo, una entidad con poderes oscuros. Esta casa, conocida como la Casa de los Espejos, tenía la reputación de atrapar no solo la imagen, sino también el alma de quienes se miraban en sus cristales. La leyenda decía que una familia había desaparecido allí hace décadas. Aquellos que se atrevían a acercarse juraban haber visto sus rostros reflejados, pero sus cuerpos nunca fueron encontrados. Un verano, un grupo de amigos decidió explorar la casa. Al principio, todo fue risas y bromas, pero al entrar, la atmósfera cambió. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y un olor a moho impregnaba el aire. Se hicieron una foto frente a un gran espejo en el salón, pero al revisar la imagen, notaron algo inquietante. Detrás de ellos había un rostro pálido, con ojos profundos como pozos sin fondo. Nadie recordaba haber visto a nadie más en la casa. A continuación, se escucharon susurros, como si alguien intentara comunicarse con ellos. Asustados, decidieron marcharse. Sin embargo, al regresar a la ciudad, se dieron cuenta de que uno de sus amigos había desaparecido. Pasaron semanas buscando respuestas, pero fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Al final, todos olvidaron al chico, menos uno. Esa persona no podía olvidar lo que había visto en el espejo. Y, cada noche, sentía que algo lo observaba desde el otro lado del cristal. Su mente empezó a deteriorarse, convenciéndose de que el reflejo de su amigo aún estaba allí, atrapado. Más tarde, ese chaval también desapareció, y la Casa de los Espejos permaneció en pie, esperando a su próxima víctima. Nunca subestimes el poder de lo que no puedes ver, porque lo que hay al otro lado puede ser más real de lo que piensas. Sinans. Dark Hallways, Abandoned House, Foggy Forest, Creepy Reflections in Mirrors, Mysterious Shadows. En un pequeño pueblo, la oscuridad caía de forma peculiar. No era solo la ausencia de luz, sino un silencio que se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de secretos. Se contaba que cada noche, a la misma hora, se escuchaba un susurro que atravesaba el pueblo, y aquellos que lo oían jamás volvían a ser los mismos. Algunos decían que era el espíritu de una mujer que había sido injustamente acusada de brujería y condenada a muerte. Su nombre, Clara. Un joven llamado David decidió que debía descubrir la verdad detrás de aquella leyenda. La primera noche, se sentó en la ventana de su habitación, esperando. A las 3 de la madrugada, un susurro sutil empezó a llenar la habitación. Un murmullo que parecía llamarlo. David, ven a jugar conmigo. El sonido era tan seductor que no pudo resistirse. Salió al jardín, siguiendo la voz que parecía danzar en la brisa. El camino lo llevó hacia el bosque que bordeaba el pueblo. Allí, la atmósfera se tornó aún más opresiva. Los árboles parecían susurrar y moverse, aunque no había viento. Las sombras danzaban a su alrededor, y en el centro del claro, Clara apareció, con una sonrisa inquietante y ojos que reflejaban la luna. David se sintió atraído. Ella le prometió respuestas, pero a cambio, le pidió que la ayudara a encontrar la paz. Un trato que parecía inofensivo, pero en ese momento, comprendió que la oscuridad que la rodeaba no era solo suya. Era un vacío en su interior que comenzaba a llenar David. Al amanecer, sus amigos lo encontraron en el bosque, sus ojos vacíos, murmurando palabras incomprensibles, y desde entonces, cada noche, una nueva voz susurrante busca una nueva alma para su juego. Scenes, Misty Night, Dark Forest, Empty Streets.
Whispering Shadows, Creepy Old Trees. En un antiguo hospital psiquiátrico, clausurado desde hace años, circulaban historias de los experimentos realizados en sus pasillos. Cuando un grupo de amigos decidió explorar las ruinas, pensaron que sería divertido y emocionante. Se habían preparado con linternas, cámaras y un par de cervezas, listos para capturar los fantasmas que supuestamente habitaban el lugar. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que las sombras que se proyectaban en las paredes no eran solo producto de su imaginación. Mientras recorrían el lugar, una sensación de angustia comenzó a instalarse. Las puertas chirriaban y un frío helado los envolvía. Una de las chicas, Marta, afirmó haber visto una figura en la esquina del pasillo. Ellos rieron, pensando que era una broma, pero la preocupación en sus rostros se hizo palpable. Continuaron explorando, siguiendo un pasillo que parecía interminable. Al final, encontraron una sala de aislamiento, donde se decía que se realizaban los procedimientos más crueles. Allí, Marta insistía en que tenía que grabar. Se situó frente a la ventana, y al mirar hacia adentro, notó que había algo más allá de la oscuridad. Un par de ojos la miraban. Justo en ese momento, la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Gritos resonaron por todo el hospital. Nadie podía escapar. El sonido de risas y susurros llenó el aire. Marta se dio cuenta de que aquellos ojos no pertenecían a un fantasma, sino a algo mucho más siniestro, que había despertado en las profundidades. A la mañana siguiente, encontraron el hospital vacío, con tan solo un mensaje escrito con sangre en la pared. No hay escapatoria. Scenes. Abandoned Psychiatric Hospital. Dark corridors. Distant screams. Flickering lights. Haunting shadows. Era una noche oscura y tormentosa, cuando Carlos decidió salir a dar un paseo en su coche. Tras una larga semana de trabajo, necesitaba despejarse. Mientras conducía por una carretera desierta, sintió que algo lo observaba. Al mirar por el retrovisor, vio una figura oscura que parecía seguirle. Al principio pensó que solo era su imaginación, pero la sombra se mantuvo a su lado, a pocos metros de distancia. A medida que avanzaba, la figura empezó a acercarse. De repente, su móvil sonó. Era un mensaje de un amigo que le advertía que no se detuviera. La advertencia lo puso nervioso, pero no podía dejar de mirar. La sombra era ahora más clara. Al mirar, se dio cuenta de que no era una persona, sino una especie de silueta amorfa, que parecía deslizarse por el suelo. El corazón le latía con fuerza y, en un arrebato de pánico, aceleró el coche, pero la sombra no se iba. Cada vez que miraba hacia atrás, parecía estar más cerca. Desesperado, decidió desviar hacia una gasolinera. En el camino, la sombra lo siguió, bañándolo en un frío helador. Al llegar, salió corriendo del coche, gritando por ayuda. El empleado de la gasolinera salió, y al ver la expresión de terror en su rostro, miró hacia la carretera, pero no había nada. Sin embargo, Carlos sabía que estaba allí, acechando, esperando a que se apartara. Nadie creyó su historia. Al final, Carlos se convirtió en un prisionero del miedo, sin poder conducir de nuevo, convencido de que aquella sombra había venido para reclamarle. Nadie puede escapar de lo desconocido. Scenes. Dark Empty Road. Stormy Night. Lonely Gas Station. Creeping Shadows. Car Headlights Illuminating Darkness. Fue un día cualquiera cuando Elena decidió hacer autostop para regresar a casa. Se encontraba en una carretera solitaria, rodeada de campos de trigo dorados que parecían susurrar al viento. Tras un rato, un coche paró. Un hombre mayor con una expresión amable y cansada la invitó a subir. Al principio, todo parecía normal. Conversaron durante el trayecto,
Pero pronto, la charla se tornó extraña. El hombre empezó a contarle sobre su vida, pero había un tono en su voz que le erizaba la piel. Hablaba de lugares perdidos y de cómo nunca regresaba a casa. Elena miró por la ventana, y al girar para preguntarle algo, se dio cuenta de que el paisaje había cambiado. En lugar de los campos, ahora había un denso bosque que parecía no tener fin. Un escalofrío recorrió su espalda, y comenzó a sentir que algo no iba bien. Decidió que debía salir del coche, pero antes de que pudiera abrir la puerta, el hombre giró y la miró con ojos que no parecían humanos. ¿Quieres saber un secreto?, preguntó con una sonrisa inquietante. En ese instante, el coche se detuvo de golpe. Elena, aterrorizada, salió disparada, pero el paisaje se transformó en un laberinto de árboles. Ella estaba atrapada. El hombre se quedó allí sonriendo, como si disfrutara de su sufrimiento. Nadie volvió a ver a Elena. Su rastro se perdió en el bosque, y el viejo continuó su viaje, recogiendo a más almas perdidas en la carretera, atrapadas en una eternidad de desasosiego. Scenes: Lonely Highway, Golden Wheat Fields, Dark Enclosing Forest, Abandoned Roads, Creepy Old Man in the Car. Cuentan que en un pueblo perdido entre las montañas, había una casa abandonada con espejos en cada rincón. Todos los que se atrevían a entrar decían que los espejos reflejaban no solo su imagen, sino también sus peores miedos. Un chaval